Buenas tardes chicos, soy la profe Jimena y junto con la profe Giselle decidimos armarles este video explicativo como para que tengan un soporte al encarar la teoría de su manual y la teoría que se encuentra descrita en el trabajo propuesto. Para nosotras es imperioso que ustedes estudien, comprendan y ejerciten los distintos tipos de palabras, ¿sí? Las distintas clases de palabras, y así puedan tener una base semántica que les va a súper facilitar el año que viene lo que es el análisis sintáctico de oración. Además, me gustaría hacerles una aclaración en cuanto a la primera actividad, ¿sí? Que está antes de la teoría, y es justamente porque ese cuadro nos va a facilitar a nosotros cómo están de saberes previos, ¿sí? Sin embargo, de todas maneras, este video también les va a ayudar a poder completarlo, ¿sí? Ahora sí, vamos a comenzar este video con lo que son los sustantivos. Los sustantivos son conocidos como aquellas palabras que nombran objetos, personas, animales, entidades y fenómenos naturales, ¿sí? Se pueden diferenciar en dos tipos de sustantivos. Por un lado tenemos los propios y por otro lado los comunes, ¿sí? A su vez, estos últimos, es decir, los sustantivos comunes, se subdividen en dos grupos, ¿sí? En el primer grupo tenemos, por un lado, a los individuales y por otro lado, a los concretos. Los individuales son aquellos que designan entidades que se conciben como únicas. Por ejemplo, abeja, árbol, pez. Mientras que los sustantivos colectivos son los que designan grupos de entidades. Por ejemplo, de abeja, enjambre, de árbol, arboleda, de pez, cardumen. Como segundo grupo tenemos a los sustantivos concretos y abstractos. Los concretos son aquellos objetos que podemos percibir a través de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, mesa, silla, cama. Los abstractos se refieren a entidades que pueden ser inmateriales, eventos, propiedades, o bien derivados de adjetivos o verbos, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de cada uno. En inmateriales puede ser la mentira, por ejemplo, ¿sí? En eventos, accidente, ¿sí? Un accidente. En propiedades podría ser la madurez de una persona, ¿sí? En adjetivo, belleza, del adjetivo bello. Y en cuanto a verbo, podríamos poner el ejemplo de estudio del verbo estudiar, ¿sí? Los sustantivos propios hacen referencia a nombres propios de personas, apellido y nombres propios de lugares geográficos. Por ejemplo, Martín vendría a ser un nombre, González un apellido y Argentina un lugar geográfico, ¿sí? Es importante que sepan que estos sustantivos siempre, pero siempre se escriben con mayúscula. Ahora bien, vamos a lo que son los adjetivos, ¿sí? Para ello vamos a ir a la clasificación semántica y a sus subclases, ¿sí? Que son 3. Los adjetivos calificativos, adjetivos numerales y adjetivos gentilicios. Los calificativos son aquellos que atribuyen cualidades a los sustantivos que modifican, ¿sí? Por ejemplo, flores hermosas,
Acá vemos cómo hermosas valora al sustantivo flores. Otro ejemplo, auto rojo, ¿sí? En este caso, el adjetivo rojo está describiendo al sustantivo auto. Por último, otro ejemplo podría ser revistas científicas. Acá vemos cómo el adjetivo científicas establece una relación de ámbito al que pertenece el sustantivo revistas. ¿Sí? Bueno, los adjetivos numerales son aquellos que expresan la cantidad o número de orden del sustantivo al cual están modificando. Por ejemplo, 1, 2, 3, primera, segunda, tercera, medio, mitad, un sexto, un cuarto, doble, triple. Y por último, los adjetivos gentilicios vendrían a ser la procedencia geográfica, ¿sí?, a que se refiere el sustantivo, es decir, su lugar de origen. Por ejemplo, argentino, americano, salteño, chaqueño, jujeño. Les doy un ejemplo en una oración. El mate correntino. Ahora vamos a hablar de lo que son los verbos, ¿sí? Que debo aclarar que tienen una clasificación compleja. Yo les voy a explicar lo básico, ¿sí? Como para que puedan reconocer e identificar estos aspectos principales, ¿sí? Bueno, los verbos son una clase de palabras que nos permiten saber una o más acciones que realiza un sustantivo, ¿sí? Ahora vamos a ir a lo que son las flexiones morfológicas de los verbos, ¿sí? Por un lado, tenemos a las personas, que vendrían a ser la persona gramatical, es decir, primera persona, segunda persona, tercera persona. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Por otro lado, tenemos al número, que es lo que va a determinar si esa persona es una sola o varias, es decir, el singular o el plural. Después tenemos lo que es el tiempo, que nos indica el momento en el que sucedió el evento, ¿sí? Si es en pasado, en presente o en futuro. Por último, tenemos el modo, que es aquel que expresa la actitud de lo que se dice, ¿sí? Es decir, cuál es la intención que tiene el emisor para anunciar el contenido. Ahora les voy a proporcionar ejemplos de lo que es el tiempo y el modo, ¿sí? Como para que puedan comprender mejor. Bueno, tiempo, vamos al tiempo presente. Mi hermano duerme. Acá vemos cómo el verbo duerme nos indica un evento del presente. Vamos a lo que es el pasado, que es conocido como pretérito. Por ejemplo, ayer me lastimé la mano. El verbo lastimé nos está indicando, ¿sí?, un verbo en pretérito, es decir, en pasado. Por último, tenemos lo que es el futuro. Podría ser mañana compraré frutas. Acá vemos como el verbo compraré nos indica que es algo que aún no pasó. Ahora sí, vamos a lo que es el modo, que es un aspecto un poco más complejo que me gustaría que presten atención. Tenemos tres modos: el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. Yo les voy a decir una palabra clave para cada modo, para que puedan memorizarse, ¿sí? El indicativo, tómenlo como afirmación. El imperativo como orden. Y el subjuntivo
como una duda o posibilidad, ¿sí? Ahora sí les voy a describir cada uno. El indicativo se utiliza para hechos que se toman como verdaderos, es decir, que sucedieron efectivamente. Por ejemplo, Florencia compró un libro. Esta oración nos asegura que Florencia compró un libro, ¿sí? En el modo imperativo se busca dar una orden, persuadir, convencer al interlocutor. Por ejemplo, trae jugo. Por último, en el modo subjuntivo, se expresan deseos, probabilidades o dudas. Es decir, que a diferencia del modo indicativo, no se asegura nada, ¿sí? Por ejemplo, mañana quizá llueva. Con este último contenido damos por finalizado el video explicativo y con el trabajo práctico pertinente la cursada de esta materia que es lengua y literatura. A continuación se encuentran nuestros respectivos correos electrónicos donde deberán enviar sus trabajos realizados teniendo en cuenta su división, ¿sí? Junto con la profe Giselle, deseamos que este ciclo educativo modalidad virtual les haya sido productivo y fructífero, ¿sí? Tanto en esta materia como en las demás. Y les pedimos este último esfuerzo de su parte para poder culminar la etapa final. Ánimos y esperamos sus producciones.